Bueno, antes de seguir con el informe vamos a hacer algunas aclaraciones en base a los trabajos que me mandaron. Primero, en el informe descriptivo no hay que incluir la primera persona. Justamente el hecho de que el informe sea descriptivo implica que no tiene que incluir opiniones personales, ni tampoco la persona, la primera persona hay que incluirla. Entonces, por ejemplo, no hay que escribir cosas como el autor nos dice que. En realidad el autor sostiene una idea, pero no nos la dice a nosotros, sino a un lector que es una figura abstracta. En el momento en el que leemos el texto, tenemos que hacer de cuenta que no somos nosotros los que estamos leyendo el texto, sino que somos un impersonal o que el lector es una tercera persona que está leyendo el texto. Esto quiere decir que el autor cuando escribe no se dirige directamente a nosotros específicamente, sino que se dirige a un lector X, ¿no? Bueno, entonces, no incluir la primera persona, no poner nos dice que o cosas similares. No usar lenguaje informal, esto es, por ejemplo, el autor habla sobre. Otra forma de verlo es, digamos, sería decir, no hay que usar el lenguaje de la oralidad, porque los textos fuente, los textos con los cuales trabajamos, son textos escritos, por lo cual el autor no está hablando, porque hablar es algo de la oralidad. Entonces, en vez de poner habla, habría que poner escribe, plantea, dice, sostiene, afirma, etc. Para las faltas de ortografía conviene practicar los trabajos en Word y prestar atención al autocorrector. Y por último, hay que revisar el uso correcto de las preposiciones. Esto es, el verbo hablar se puede usar, por ejemplo, con la preposición de, ¿no? Se puede usar con la preposición con, se puede usar con la preposición a. Pero no se puede usar la frase hablar que. El verbo no se usa, digamos, no carece de sentido decir hablar que. Entonces, eso simplemente. Sigo entonces con el informe donde lo habíamos dejado, que era en el tema. Bueno, vamos a ver algunos métodos para sacar el tema, que son dos. ¿Cómo se escribe? Lo tienen acá, el tema que trata el texto es, y después va el tema. La forma en la que hay que sacar el tema, o que se puede sacar el tema, son dos. La 1 depende del título, directamente. Consiste en tomar dos conceptos, que acá les ponemos el nombre de X e Y, del título, que sean neutrales, es decir, que no incluyan valoraciones muy marcadas del autor o de la autora. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, en este primer examen, que es el primero que tienen acá, dice medios felizmente intoxicados que nos intoxican. En este caso no podríamos usar el primer método porque felizmente intoxicados son palabras que incluyen una valoración personal del autor. Para ese tipo de títulos vamos a tener que usar el segundo método que todavía no vimos. Para el caso del informe que estamos haciendo, que es el de Vega Montiel, sí podemos hacer esto porque el título es El tratamiento de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación. Como vemos, la frase o concepto violencia contra las mujeres y medios de comunicación no incluye una valoración personal de la autora porque está hablando de un concepto científico. ¿Sí? Violencia contra las mujeres o violencia de género son conceptos científicos, son conceptos que bajo ciertas teorías están aceptados como algo objetivo. Medios de comunicación tampoco incluye valoración personal, es una cosa de la realidad. Entonces estos dos conceptos, X e Y, los ponemos en el informe, ¿no? ¿Cómo lo podríamos escribir? Creo que lo tenemos acá. No lo tenemos. Bueno, sería el tema que trata el texto es sobre los medios de comunicación y la violencia de género. O el tema que trata el texto
es de los medios y la violencia contra las mujeres. Esa sería una. El otro método sería, si no podemos hacer lo anterior, es decir, si en el texto que nos toca no tenemos dos conceptos que sean neutrales, tratamos de tomar dos conceptos que engloben el título y el primer párrafo. Esto quiere decir, en lugar de sacar dos conceptos directamente del título, tratamos de leer la primera parte del texto, sería el primer párrafo, y lo sacamos de ahí. Por ejemplo, esto lo podríamos ver en este texto. En este título, como se ve, no podemos sacar nada del título, ningún concepto, porque es solamente una pregunta que no incluye ningún concepto. Entonces habría que leer el primer párrafo. Por ejemplo, podríamos empezar preguntando a qué se refiere o a qué límite es que se refiere la autora con este concepto. Los medios masivos tienen el poder de instalar temas de agenda, propagar rumores, reforzar opiniones ya establecidas, etc., pero no son todopoderosos. Es decir, ¿cuál es el límite? Es una pregunta que se refiere a los medios masivos. El título estaría indicando que el texto va a tratar sobre la posibilidad de que los medios tengan un límite o no. Entonces, uno de los conceptos que vamos a usar en el tema sería los medios masivos. Y otro concepto podría ser la información, porque cuando se habla de instalar temas de agenda, nos estamos refiriendo a la información que dan los medios. Entonces, podría ser el tema que trata este texto, es el de los medios de comunicación o de los medios masivos y la información que brindan. O también, como señala en esta parte, climas sociales, y cuando se habla del poder de los medios, se está sugiriendo que tienen un poder de influir en la sociedad. Entonces, si lo analizamos de esa manera, podría decirse los medios masivos y la sociedad, o la relación que existe entre los medios masivos y la sociedad. Bueno, esas serían las dos maneras de sacar el tema. Lo que sigue es el contexto, que responde a la pregunta qué pasó mientras se escribía el texto y tiene que estar relacionado con el tema. Hay un problema con este paso y es que para obtener el contexto es recomendable investigar. Esto no se puede hacer durante el examen porque era presencial. El examen, suponiendo que siga siendo presencial, no se va a poder hacer. Por lo tanto, tenemos que encontrar un método o varios que nos permita resolverlo sin información adicional. Pueden usar tres maneras. Una es utilizar el conocimiento propio. Esto es, si el tema y problemas tratados en el texto nos hace acordar algo, es así de general, ¿no? Que haya ocurrido o que esté relacionado, lo agregamos. Por ejemplo, el texto de Vega Montiel trata sobre la violencia de género y cómo ello es tratado en los medios, y es de 2014. Si nos hace acordar, o de casualidad nos acordamos de que en los movimientos, en esa época, los movimientos sociales feministas que se manifestaron en la calle desde esa época, lo podemos agregar. Si no nos acordamos de nada relacionado, no podemos poner nada siguiendo este primer método. Los tres son complementarios, no hace falta que usen los tres, pero deberían usar al menos alguno. Un segundo paso puede ser buscarlo en el texto, es decir, los textos que tienen como texto fuente muchas veces se refieren directamente a hechos o situaciones sociales recientes que son relevantes para el texto. Por ejemplo, en este examen, con la tragedia de Once volvió a la mesa de debate el rol de la agenda en el nuevo periodismo. En el texto hay una referencia directa a la tragedia de Once. Acá dice: la indignación por el hallazgo del cuerpo de Lucas Mengini, etc., tragedia de Once. La tragedia de Once fue en febrero del 2012 y este texto fue publicado en marzo del 2012, un par de semanas después.
Entonces lo podemos usar como contexto. Podemos poner que el contexto en el cual fue escrito este texto fue algunas semanas después de la tragedia de Once. Ese es otro de las posibilidades. También a veces en los textos aparecen frases tipo el contexto, esto se da en un contexto de, y lo que venga después lo podemos meter como contexto. La tercera posibilidad son conceptos generales, es decir, situaciones sociales, políticas o económicas que se pueden aplicar a muchos textos. Dado que la mayoría de los textos del manual son parecidos, hay algunos conceptos que podemos repetir. Por ejemplo, podemos poner como contexto globalización, lo cual supone que el problema que está tratado en ese texto es un problema global, es decir, que es aplicable al mundo en general, ¿no? Por ejemplo, el problema de la violencia de género de este texto podría ser considerado global, por lo cual le podemos poner en el contexto globalización. No solamente eso, sino que también el mismo texto indica que la violencia de género constituye un problema mundial de terribles consecuencias. Si nos basamos en eso, podríamos también decir que es un problema global. Capitalismo lo vamos a poder usar en los textos que planteen un problema al respecto de los intereses económicos de los medios. Es decir, los textos que critican a los medios porque tienen intereses económicos, podemos poner que se dan en un contexto capitalista, dado que en ese contexto los medios son empresas y como son empresas tienen una finalidad de lucro. Y según varios autores eso perjudica la calidad informativa. Otro de los conceptos generales posibles es la visibilización de la violencia de género, es decir, como en algunos textos se habla de los medios de comunicación y de la violencia de género, para que eso sea posible tuvo que haber sido visibilizado previamente. Entonces, ese texto fue construido en un contexto de visibilización de la violencia de género, porque si no, no podría haber sido construido. Esa es otra posibilidad. Otra sería el gran desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, o TICs, es decir, las redes sociales, celulares y todos los aparatos tecnológicos que sirvan para comunicarse. Eso puede ponerse en los textos que planteen problemas al respecto de esas tecnologías. Por ejemplo, el de Antonio Fernández Vicente, que está más o menos en la página 130, 132. 128 del manual. Este texto, en el contexto, podríamos poner, fue escrito en un contexto de gran desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, esas son las tres maneras. Hay que tener en cuenta que esto no es un contexto hecho correctamente, porque para hacerlo correctamente lo que hay que hacer es investigar de acuerdo a algunas fuentes, puede ser en internet, puede ser en libros, puede ser en enciclopedias, etcétera, pero por cómo tomaron el examen hasta ahora, que era en 1 hora y media en el aula, no había manera de poder investigar mientras se hacía el examen, tampoco había posibilidad de investigar de antemano porque no se sabía cuál iba a ser el texto que iban a tomar, entonces la única manera que resolvimos que se podía usar era alguno de estos tres métodos, ¿no? De acuerdo a cómo lo evalúen en el futuro, se podrá modificar o no. Bueno, el siguiente paso sería la finalidad. En cuanto a su finalidad, el autor o la autora se propone convencer al lector de, y tenemos dos maneras. Una sería que los textos argumentativos, por el mero hecho de ser argumentativos, es decir, porque tienen argumentos y porque tienen una opinión personal, tienen la finalidad de convencer a los lectores mediante argumentos. ¿Sobre qué? Sobre su hipótesis o sobre su punto de vista. Entonces la finalidad de los textos que vamos a estudiar es convencer al lector de su hipótesis. Según esta forma de verlo, simplemente ponemos que se propone convencer al lector de la hipótesis, que la vamos a ver en lo que sigue. Reformulamos quiere decir la escribimos de otra manera. Otra forma de entender la finalidad es que los textos no solamente tienen como finalidad convencer al otro de una hipótesis,
sino que también tiene una finalidad práctica, una finalidad social, o un objetivo más allá de lo teórico. Es decir, por ejemplo, un texto periodístico que se publique en un diario que hable sobre un problema social puede tener la finalidad de concientizar a la sociedad sobre ese problema, no necesariamente plantear una hipótesis formal sobre la cual quiere que los demás estén de acuerdo, sino principalmente concientizar, es decir, que los demás se den cuenta de cierto problema. Esto se daría principalmente en los textos periodísticos o de divulgación, hacer reflexionar al lector sobre cierta cosa, etc. Es decir, en esta segunda forma de entenderlo, se supone que el lector tiene menos conocimientos que el autor, sería, ¿no? En cambio, la primera forma tiene que ver más con el ámbito académico, donde se supone que el lector tiene cierto conocimiento y no sería concientizado de un problema porque ya estaría concientizado y simplemente se le presentarían argumentos a favor o en contra de una idea. Bueno, en el texto, esto lo tenemos escrito, trata el tema de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación, eso lo habíamos sacado del título. Este es uno de los conceptos, la X, y este es el otro, la Y, o al revés, es lo mismo. Coma, y fue escrito en un contexto de globalización. Esto lo ponemos porque el problema de la violencia de género es mundial, digamos, y gran visibilización de la violencia de género como problema social. Su finalidad consiste en convencer al lector de que los medios masivos de comunicación reproducen una ideología patriarcal y de esta manera contribuyen a perpetuar la violencia contra las mujeres. Esta idea, esta finalidad, la sacamos del texto y principalmente la sacamos de algo que hicimos después, que es la hipótesis. Bueno, lo que sigue es la quaestio, pregunta o problemática, y después la hipótesis. Primero habría que ver tres cosas. Una de las tres es que es la quaestio. La quaestio es una pregunta o una problemática que existe en una sociedad sobre la cual hay suficientes personas a favor y suficientes personas en contra como para que se pueda considerar un problema social, es decir, un debate que se da en una sociedad determinada. No todas las sociedades tienen las mismas cuestiones o las mismas preguntas. Por ejemplo, acá no pusimos el ejemplo que voy a decir, pero por ejemplo, la legalización del aborto en algunos países o provincias o estados es un problema porque hay suficientes personas a favor y en contra de lo mismo, y en otros estados, países o ciudades no es un problema porque la gran mayoría piensa una de las dos cosas, entonces no hay discusión, ¿sí? Digamos, sobre las cosas que una sociedad acepta como obvias, no hay discusión. Es decir, en nuestra sociedad no es una cuestión, no es una problemática social si hay que comer en platos o no. Tampoco es una problemática social si el sol sale todos los días, ¿no? Si el sol es caliente, tampoco es una problemática. ¿Por qué? Porque todos están de acuerdo y más aún nadie se lo cuestiona, y más aún si alguien se lo cuestiona es visto como algo muy raro. Entonces, la quaestio supone que hay desacuerdo. Si hay desacuerdo, entonces hay hipótesis, es decir, hay respuestas a esas preguntas. Y si hay respuestas a esas preguntas o hipótesis, entonces hay argumentos, ¿no? Porque los argumentos son aquello que se usa para apoyar una hipótesis u otra. Bueno, entonces, partiendo de eso, tenemos tres maneras de sacar la quaestio del texto. Una de ellas es armar una pregunta a partir de los conceptos del tema y un verbo.
Acá tenemos 3 ejemplos. Una de las preguntas posibles es ¿cómo influye X en Y? Es decir, X e Y eran los conceptos del tema, ¿no? ¿Cómo influyen, por ejemplo, los medios en el sistema político? Otra de las posibilidades es ¿existe X? Es decir, si X es una de las palabras del título que usamos como tema, podríamos poner esa pregunta. ¿Existe la libertad informativa o existe la objetividad periodística? Tercera pregunta posible es ¿X es realmente Y? Es decir, ¿los medios son realmente objetivos? Por ejemplo, hay algunos textos que plantean ese problema. En el caso del texto de Vega Montiel, esto se podría hacer porque en la pregunta uno de los dos conceptos es medios masivos de comunicación y otro de los conceptos es violencia de género o violencia contra las mujeres, que es lo mismo. Y además hay un verbo o una frase verbal que es contribuir a erradicar. Entonces tenemos un concepto, otro concepto y un verbo en el medio, como tenemos acá. ¿Sí? Un concepto, otro concepto y un verbo. Y se le puede agregar alguna cosa más, pero la estructura básica es esta. Esa es una de las formas. A veces sirve, a veces funciona y a veces no. Por eso tenemos más de una. Una cosa que habría que aclarar sobre esta forma de hacerlo es que esta forma de hacerlo es muy general, ¿no? Porque cómo influye algo en otra cosa es muy general. Si usamos el segundo método vamos a poder ser más específicos, por ejemplo, en cuál es el tipo de influencia que tiene X en Y, ¿no? Por ejemplo, en este texto pusimos si los medios masivos de comunicación contribuyen a erradicar, digamos. Una cosa es decir si los medios masivos influyen o cómo influyen, y otra cosa es decir si contribuyen a erradicar o no. Es decir, contribuir a erradicar es algo más específico, es mejor, tiene más información que simplemente la influencia, ¿no? Otra de las formas de hacerlo es buscar una pregunta en el propio texto. A veces está directamente planteada y a veces no. Por ejemplo, en el texto de Vega Montiel hay preguntas planteadas. ¿Son los medios de comunicación aliados de los derechos de las mujeres? ¿Promueven la erradicación de la violencia y la discriminación de género? Esas son dos preguntas. Una vez que las encontramos, que, digamos, si es un texto académico y si al principio tiene preguntas, y si al principio el texto dice de estas preguntas parte el análisis que a continuación se expone, es casi evidente que, que una de esas dos, o las dos, son la correcta, ¿no? Pero más allá de eso, la forma de darse cuenta de si eso no es la cuestión son estas dos preguntas que nos vamos a hacer. Una sería, ¿es una pregunta que plantea la relación fundamental del texto entre los conceptos del tema? Es decir, la forma en la que está planteada esta pregunta es la forma más importante en la que se relacionan esos dos conceptos en el texto. Esa es una pregunta que podemos hacer. La respuesta es sí, ¿no? Digamos, si la respuesta es sí, entonces es muy probable que podamos considerar la cuestión. Leyendo el texto nos damos cuenta de que la pregunta sobre la erradicación de la violencia y discriminación de género por parte de los medios, si la promueven o no, es algo que la autora desarrolla en el texto. Y además de eso, da argumentos de por qué no lo hacen, sino que al contrario promueven que haya más discriminación y más violencia de género. Entonces, si nos basamos en esto, sí es la cuestión. Otra de las formas es preguntarnos si es una pregunta que recorre todo el texto y resulta esencial para comprenderlo. Es decir, si le sacamos esa pregunta, si dejamos de lado todo lo que tenga que ver con esa pregunta, ¿se puede comprender el texto de la misma manera? ¿O solamente tiene sentido al interior de un párrafo? Si es la primera opción, entonces es muy probable que sea la cuestión.
Es decir, si nosotros le sacamos, si nosotros sacamos esta pregunta del párrafo y la metemos en otro, digamos, tratamos de ver si esta pregunta tiene sentido en el siguiente párrafo, tiene sentido en el siguiente y tiene sentido hasta el final. Si esa pregunta tiene sentido y sigue siendo relevante en los siguientes párrafos, entonces es la cuestión. En cambio, si no, si solamente tiene que ver con un párrafo o con dos y no con el resto del texto, entonces no es, ¿no? Bueno, por último, si conseguimos encontrar primero la hipótesis, porque a veces en una consigna está la hipótesis, armamos una pregunta que se responda con la misma hipótesis. Por ejemplo, si encontramos esta hipótesis en el texto o la encontramos en una consigna, le agregamos signos de pregunta y la armamos como pregunta, ¿no? Esto es un último recurso si los primeros dos métodos no alcanzan, que en general deberían alcanzar, ¿no? Y algo que habría que aclarar es que es muy probable que en la cuestión aparezcan de manera directa o de manera indirecta los conceptos del tema. Por último, vamos a terminar con la hipótesis. Varias cuestiones sobre la hipótesis. ¿Cómo se escribe? Para responder, la autora propone como hipótesis que y ponemos la hipótesis. Tengan en cuenta que la vamos a usar también para la finalidad. Tres cosas. 1. La hipótesis resuelve la relación entre los dos conceptos del tema. Es decir, los dos conceptos que sacamos del título o del primer párrafo tienen que encontrar resolución en la hipótesis. La hipótesis tiene que aclarar cuál es la idea que sostiene la autora sobre esos dos conceptos. Responde a la pregunta planteada en la quaestio, es decir, si acá tenemos una pregunta en la quaestio, por ejemplo esta o esta, en la hipótesis tenemos una respuesta. Por ejemplo, ¿los medios son realmente objetivos? Si suponemos una respuesta, la hipótesis que sostiene el autor acerca de esa pregunta es que los medios de comunicación obedecen a intereses económicos para los cuales manipulan la información y por lo tanto no son objetivos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, resuelve la relación. Responde a la pregunta planteada y plantea una afirmación que incluye directa o indirectamente los conceptos del tema. Entonces, como vimos, el tema no se agota en esta parte, sino que esos dos conceptos que pusimos ahí, que los sacamos del título porque son una guía, el título se supone que es una guía para la lectura del texto, esos dos conceptos que sacamos del tema los tenemos que volver a usar de la misma manera o similar en la quaestio y los tenemos que volver a reponer en la hipótesis. Esto es importante para que no se pierda el hilo de la comprensión del texto. Sería absurdo, estaría mal, si alguien en el tema pone un concepto, en la quaestio no lo incluye y habla de otro, y en la hipótesis no lo incluye y habla de otro, digamos. Bueno, ¿cómo se puede encontrar la hipótesis? Dos maneras. Se puede tomar desde el texto la hipótesis, si es que aparece, si encontramos que en alguna parte del texto la autora responde a la quaestio, y si es posible, si es que la encontramos, no habría que copiarla textualmente. No habría que copiar exactamente lo que dice el texto y ponerlo en la hipótesis. Y por último, también podemos hacer una interpretación general del texto y responder a la quaestio como suponemos que la respondería el autor a la autora. Es decir, si no encontramos una parte en la que el autor o la autora digan exactamente qué piensan sobre esa quaestio, tendríamos que armar nosotros una respuesta posible del autor en base a lo que leímos del texto. Y si es posible, tratar de usar algún concepto que el autor use. Básicamente los del tema. Por ejemplo, en el texto de Vega Montiel pusimos la pregunta que se plantea es si los medios masivos de comunicación contribuyen a erradicar la violencia de género. Esta la sacamos del texto directamente. La reformulamos, pero es la misma. Digamos, si los medios promueven la erradicación de la violencia de género. Para responder propone como hipótesis que
Estos medios tienen una responsabilidad central en la violencia contra las mujeres, en tanto reflejan valores patriarcales y contribuyen a reproducirla en la sociedad. Esto también lo sacamos del texto, del final del texto. Cuando dice apuntes finales, en el último párrafo, los medios tienen una responsabilidad central porque al reflejar actitudes y valores congruentes con el patriarcado, refuerzan esta estructura social.